Hola a todos, mi nombre es Jonas y os doy la bienvenida al podcast Somos Equilibrio. En Somos Equilibrio nos dedicamos a proporcionar orientación, herramientas y recursos que ayuden al hombre, a la mujer, al ser humano a potenciar su bienestar físico, mental, emocional y espiritual, tanto para su beneficio personal como para el de su comunidad. Comencemos, vamos allá. En el episodio de hoy hablaremos sobre la programación mental de las creencias a los hábitos y por consecuente nuestra realidad. Tenemos a una invitada muy especial que con mucho cariño me ha hecho sentir parte de su familia aquí en Costa Rica. Tenemos el placer de tener con nosotros a Cristi. Nos conocemos desde que yo tenía unos 12 años, hará unos 20 años atrás. En los últimos 3 años de mi vida he venido a Costa Rica y siempre me han hecho sentir como en casa. Me siento parte de vuestra familia y para mí es un honor estar aquí hoy contigo, grabando este episodio en tu jardín, rodeada de toda esta naturaleza. Has sido y continúas siendo una fuente de inspiración y guía para mí. Os presento a Cristi, originaria de New Jersey, Estados Unidos. Lleva desde los 20 años acompañando a las personas con sus propios procesos, entregando herramientas para el bienestar humano, gran maestra en diferentes enfoques como el yoga, el pilates, la espiritualidad, la conexión con la naturaleza y la superación personal. Buenos días, Cristi, ¿cómo estás? Me encantaría que nos pudieses explicar un poco de ti, de tu recorrido, para que los oyentes te conozcan. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y claro, sí, eres parte de nuestra familia y qué bonito estar aquí en Costa Rica y poder compartir este espacio. Sí, como has dicho, nací en New Jersey, de familia cubana y puertorriqueña y desde una edad muy temprana me ha interesado mucho la espiritualidad. Conociste a mi abuela, que fue una gran influencia en mi vida. La abuela, una mujer muy mística y filosófica y pues sí, crecí en un hogar donde se hablaba mucho y se discutía y pensaba y puntos de vista diferentes y de mucha diversidad y mucha amplitud. La abuela siempre decía que Dios es demasiado grande para una sola religión y que nos acercáramos a la mayor cantidad de caminos y de experiencias y perspectivas para poder ir encontrándonos y conociéndonos mejor. Y, y pues sí, pues aquí feliz de estar hablando sobre, ¿no?, creencias, hábitos, realidad y este proceso de creativo. En realidad la vida es un proceso creativo y somos co-creadores en ella. Entonces me fascina hablar sobre la realidad y yo estudié filosofía, ya mi carrera académica volcada más hacia filosofía y ciencias políticas y Okay. quería ser diplomática y cambiar el mundo, ¿verdad? O salvar el mundo cuando Desde uno bien es muy joven. joven, sí, Okay. desde muy joven. ¿No? Como con esa conciencia y responsabilidad social. Entonces, el movimiento, sobre todo la danza, el yoga, el pilates, ha sido como un espacio muy importante para poder desarrollarme personalmente, profesionalmente y también poder aprender y expandir la energía creativa. Sí, con prácticas de aprender a escuchar, a observar, que vamos a hablar un poco hoy, ¿no?, sobre ese proceso, porque al final todas las herramientas, todos los caminos, ¿verdad? El aprendizaje es un proceso de observación Okay. y de, ¿no?, que repetimos, con qué nos quedamos, desde qué lugar observamos. Y sí, así sea yoga o pilates o ceremonias de cacao o static dance, que ahora está muy de moda también, ¿no? Son como espacios donde podemos parar la mente un poco y ese tren agitado de pensamiento
donde logramos como frenarlo y tener unos espacios de sentir, de percibir, de observar. Uh-huh. ¿Cómo o sea, iniciaste sobre los 20 años más o menos, ¿no? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? La lectura, Uh-huh. definitivamente la lectura y las conversaciones con mi abuela, una gran influencia. Y bueno, estaba estudiando filosofía y también era bailarina. Y una vecina me invitó a una clase de yoga. Y yo la verdad es que había leído a Paramahansa Yogananda, algunos maestros grandes de la India, y sinceramente en ese momento yo no sabía que había una parte física al yoga. Conocía como pensamientos de la India, pero cuando me di cuenta que había un proceso físico también, Uh-huh. que era como, wow, aquí la danza acompaña al pensamiento, ¿no? Como Uh-huh. que puedo experimentar mi pasión por la parte kinestética y a la vez todo era una metáfora. Cada asana, cada posición era como entender la metáfora de la vida y, ¿no? Como esos procesos cuando uno está estudiando en una búsqueda donde empiezas a atar cosas y te das cuenta que lo que puedes apreciar y observar en micro, digamos, también se representa como en una visión cósmica o en algo macro, algo Uh-huh. ya más, ¿no? Que hoy en día lo estamos viendo mucho con el estudio y las discusiones sobre los fractales, de que somos un fractal del todo, de que Uh-huh. son patrones que se repiten. Correcto. Y entonces cuando ya sentí el yoga, y en mi primera clase de yoga supe que lo iba a hacer por el resto de mi vida. Wow. Y quería mucho estudiar y más, y en esa época, estamos hablando de finales de los años 90, no era como es ahora, Uh-huh. que, o sea, no teníamos el internet, primero, Uh-huh. no teníamos Google, ni YouTube, ni nada para buscar. Y como es la vida, me llegó un panfleto del Instituto Himalaya, the Himalayan Institute of Yoga Science and Philosophy, el Instituto Himalaya de la Ciencia y Filosofía de la Yoga. Y yo lo tenía y lo guardaba como si fuera una Biblia, y eran descripciones de clases y descripciones de talleres, y yo tenía tanta hambre de eso. Y bueno, por cuestiones de la vida conseguí un trabajo en una librería, y no existen las casualidades, era muy causal de que esa librería, ya cuando empecé a trabajar en la librería me di cuenta que era la sede del Instituto Himalaya No. en Nueva York. Okay. Y ahí conocí a mi primer maestro ya formal. Okay. Y él me invitó a limpiar el centro. O sea, tradicionalmente, según la tradición que yo conozco, uno entra como karma yogi, entras a estar en servicio y después te das cuenta que el camino entero es estar en servicio. Sí. Pero la invitación era a trabajar, ¿no? A cambio de poder tomar una clase, de poder estar en el espacio. Y ahí empezó el camino. Mi maestro Nishit Patel sigue en Nueva York, sigue siendo un gran amigo y maestro y gurú. Y también me enseñó a ir hacia adentro y a no tener, a no dejarse llevar por la imagen de buscar algo, de buscar la perfección o de buscar cómo lo hago bien, lo estoy haciendo mal. Eso en la práctica de yoga. En la práctica de yoga y en la... porque en la vida, sí. Exacto. La parte física, lo que yo siento, ¿no? Hoy en día cuando decimos yoga, como que en Occidente pensamos ejercicio o es una cuestión física. Yo cuando aprendí yoga era primero aprender a respirar, a entender la mente, y lo último era la parte física, el asana. O sea, el saludo al sol lo enseñaron ya a finales del segundo año. Hoy en día es un poco que nos acercamos al revés, exacto, que empezamos
desde la parte, y sí, o sea, filosóficamente vamos desde la parte más densa, la parte física, y vamos yendo hacia lo más sutil, a través de lo más obvio, ¿no? De lo que, y es como entender, ya que vamos a hablar de mindsetting, el proceso de la mente, de que, o sea, si ya tenemos una rama de ciencia que se llama, en inglés se llama epigenetics, no estoy segura cómo se traduce, epigenética, no sé, me atrevo, ¿no?, a traducirlo literalmente, pueda que no esté en lo correcto, pero es entender cómo los pensamientos, las emociones generan un proceso químico en nuestro cuerpo y ese proceso químico hormonal es el que está manifestando lo que experimentamos como realidad. Porque, ¿cómo definirías el mindsetting o la programación mental? ¿Cuál sería su definición para que los oyentes entiendan un poquitito hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Qué es la programación mental? Exacto. La programación mental lo podemos entender exactamente como suena. Es así como programamos un software o programamos algo para que tenga un comportamiento X, ¿no? Entonces, son a base de fórmulas que se repiten, generamos un comportamiento. Correcto. Así sea un software o una persona, ¿verdad? Un ambiente. Nos estamos programando, estemos o no conscientes de ello, ¿no? Entonces, en esa parte que dices, disculpa que te interrumpa, consciente o inconscientemente, ¿crees que existe una programación mental por parte, por ejemplo, en el inconsciente de una publicidad, del televisor quizás, o de diferentes formas de comunicación a través de la música, de lo que escuchamos, de lo que comemos, de lo que vemos? ¿Sientes que también puede haber una programación mental desde que nacemos o desde que tenemos uso de conciencia y entra en nuestro subconsciente también? Exactamente, exactamente. Según los científicos, Bruce Lipton es un biólogo que me fascina escuchar y es como uno de los abuelos de esta rama de la ciencia. Él se hizo muy conocido, creo que también como años 90, quizá antes, años 80, con un libro que se llama La biología de la creencia, Biology of Belief. Y según los científicos, según la data que tenemos occidental, ¿verdad? Porque si hablamos de historias y de ciencias orientales, pues cambia, es mucho más antiguo. Pero según lo que tenemos en Occidente, es desde que estamos en vitro, desde que estamos, desde el embarazo, el subconsciente se empieza a programar. Wow. Entonces, lo que está compartiendo el mundo científico ahora es que el 95% de lo que nos sucede en el campo subconsciente. La gran mayoría de todo lo que nos está sucediendo en el subconsciente. Quiere decir que solo hay un 5% de lo que somos conscientes. Entonces, sí, lo que escuchamos, la energía que nos rodea, las películas que vemos, todo lo que estamos ingiriendo nos está programando. Entonces, uno dice, ¿qué hago? Si el 95% ni siquiera estoy consciente de ello, ¿qué hago? Ahí es donde entra el campo de técnicas de mindfulness o técnicas que dicen el mind body, ¿no? La mente y el cuerpo, mente, cuerpo, espíritu. Entrar en espacios de observación donde cambiamos la frecuencia de nuestro cuerpo, literalmente, y vamos cambiando hacia frecuencias más lentas, más introspectivas, donde podemos empezar a
antes de la observación es donde empezamos a tener la mente centrada en un punto, ¿no? Esa es como el portal en este mundo de meditación, de a veces, ¿no? Estados de conciencia diferentes, alterados, ¿verdad? Correcto. Pero uno puede preguntarse qué es realmente el estado alterado, ¿no? ¿Cuál es el neutral, digamos? Y para cada persona va a ser diferente. Entonces, es como cuando estamos, yo qué sé, si estamos en un momento donde tenemos que reaccionar, no estamos pensando ni en el pasado ni en el futuro, sino estamos como muy centrados en ese presente. Y eso es lo que nos permite no solo el yoga, pero también actividades como surfear, danzar, escalar un cerro, artes marciales. Cuando estamos en momentos donde nuestra parte física se ve retada, donde es como, no puedo pensar en nada más de lo que me está sucediendo en este momento. Ok, porque está haciendo algo. Ajá, algo está sucediendo en este momento que me elimina el pasado y el futuro y solo me quedo con el aquí y el ahora. Y para cada personalidad, pues le va a calar algo diferente. Sí, me siento identificado en lo que estás diciendo ahora porque cuando estaba hace ya unos 8 o 9 años estuve teniendo temporadas en la montaña y realizaba el snowboard. Al principio me costó muchísimo, ya que me caía y era para mí un reto, pero deseaba hacerlo sin tener el conocimiento de que cuando ya bajaba esas montañas, eran 3, 4, 5 minutos que bajaba hacia abajo, no pensaba en nada, que tenía que ir a trabajar o que tenía que hacer la comida, nada. En esos 3, 4, 5 minutos no había preocupaciones, no existía cierta preocupación porque simplemente estaba en el ahora, escuchando la nieve, cómo estaba la nieve para no caerme o para... También me venían muchos miedos, pero esos miedos se eliminaban con la confianza de las reacciones y la acción de mi cuerpo, que ya conocía los movimientos, ¿no? Y conforme más lo hacía, mejor me sentía y más alineado y más extraído, se podría decir, del momento o más en el ahora, ¿no? ¿De qué manera quizá podrías alentar a los oyentes, ya que si ya venimos con esa programación del 95% del inconsciente, de la publicidad, de lo que consumimos, de lo que vemos, también de qué manera sientes que se puede reprogramar y cuál es la necesidad también de esa reprogramación? Exacto, y lo acabas de decir, que no estabas preocupado, estabas ocupado, ¿no? En esa actividad, y conforme lo ibas repitiendo, tenías una maestría donde podemos automatizar ciertas, ¿no? Los hábitos. Sí. Por eso los hábitos se convierten en automático y es algo increíble que tenemos esa capacidad. Lo que sucede es que si siempre estamos en la automatización, ¿no? En este piloto automático, ya hay como que la energía creativa se disminuye. Okay. Entonces, ¿cómo podemos y cómo sabemos si es necesario hacerlo, ¿no? Como sí, que también. Entonces, algo muy importante, lo primero es preguntarnos qué creencias tengo yo que no me sirven. Okay. O sea, ¿no? Porque tenemos creencias que es como, no, este es mi eje y esta es mi creencia, ¿no? Y define quién soy, es una parte muy importante de mi personalidad, de mi identidad como persona. Ahora, ¿cuáles son las partes de mi identidad con las cuales me identifico que quizá no me estén aportando? Y una clave o como, ¿no? Para estar consciente es cuando es algo negativo, cuando es como
es que no tengo el tiempo para hacerlo. Okay. No, ese sería un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. De una programación. De una programación que no me está ayudando a expandir, no me está ayudando a entrar en una energía más creativa, más donde yo siento que yo soy el autor de mi vida, que yo tengo el control de mi vida. Okay. Hay cadenas, ¿no?, de pensamiento que dicen, y hasta ir más profundo y preguntarse de dónde viene esa creencia. Okay. Quizá mi madre me dijo una y otra vez algo, o un maestro me dijo algo, o de niño llegué tarde a la escuela y tuve una experiencia que me marcó por siempre, que cuando pienso en ese momento me genera miedo, inseguridad, agitación, me sudan las manos. Como identificar qué momentos, porque hay personas que les va a ser más fácil identificar momentos en la historia que son como wow. Sí, que han marcado un antes y un después, exacto, quizás en sus momentos, vidas, ¿no? hitos, Ajá, exacto. Entonces sí, es difícil como empezar a plasmarlo, preguntarse cuáles son mis momentos, hitos en el pasado, tantos los que me dieron fuerza y mucha autoestima, como los que no. Okay. Y donde mi trabajo está en los que no me están aportando, me están generando una limitación, ¿no? Okay. Se llaman creencias limitantes, pueden ser de la cultura. Yo en lo personal, te soy sincera, me da igual muchas veces de dónde vienen, Okay. ¿no? Porque es como que me gusta como la eficiencia y vamos a llegar al grano, y con identificar qué es, ya lo logro. El primer paso es identificar, claro, pero rapidito interrumpirlo. Porque si me quedo, digamos que yo tenga una creencia limitante de que me falta el tiempo. Me falta el tiempo, nunca tengo suficiente tiempo. Entonces, si yo me quedo ahí en que, ay, no hice tal cosa por falta de tiempo, cuando entra, porque suelen ser como una voz interna que se repite bastante. Cuando esa voz interna llega a tener otro pensamiento que interrumpa, y puede ser, por ejemplo, no lo hice por falta de tiempo hoy. Okay. Ya mañana voy a tener más tiempo. De esa manera estás rompiendo tu propia... O sea, la identificas la creencia y al mismo tiempo la estás rompiendo porque estás dando la explicación de que es hoy. Exacto. O sea, mañana ya puede cambiar. Exacto. Okay. Exacto. E irla evolucionando a voy a tener más tiempo. También, ¿no? Porque es un proceso. Es un proceso. Y también hay herramientas como hay personas, porque también tenemos que conocernos. Si soy una persona más kinestética, si soy una persona más visual, si soy una persona de mucho, que me influye mucho una fragancia, una esencia, un olor, ¿no? O un sonido. Y elegir si es una imagen la que tengo que usar para interrumpir una voz, un patrón interior que sé que me está quitando energía, y las puedo identificar porque son las que es como que te desinflan. Sí, sí, son como, ¿no?, castigos mentales en frases cortas que te van sacando esa energía, ¿no? Exacto, y son repetitivas. Son como las que... Y empezar con una. Okay. Según la data y la ciencia, tenemos de 70 a 80 mil pensamientos en un día, y el 80% de los pensamientos son negativos. Wow. Supuestamente. Sí. Es lo que dicen los que han, ¿no? Hay mucho. Ahorita hay muchos estudios. Entonces, o sea, si nos ponemos en este compromiso con nosotros mismos a empezar a observar y decir, sí, ¿qué estoy pensando todo el día? ¿En qué anda mi mente todo el día? Elegir uno a la vez. Okay. Porque el agobio de querer cambiar todo a la vez, ¿verdad? También es algo que nos va a desinflar. Claro. Entonces, elegir como uno,
empezar a tener una imagen, una palabra, un movimiento físico que haces, como, ay, llegó este pensamiento, giro, doy la vuelta, o hago un salto, o una palmada. Okay. Es algo que interrumpa ese momento para no seguir ahí. Ay, otro día más que no hago tal cosa, ya han pasado 6 meses y no lo hago, y cuando... Y nos podemos ir en un viaje, ¿verdad? Entonces, son esos espacios y esos agujeros donde podemos como decir, sí, ya yo sé cuál es el mío, siempre voy por ahí, empezar con ese, a tener un patrón, un hábito que primero lo interrumpe y después empezar a crear unas afirmaciones que lo ponen en positivo. Okay. Siempre tengo el tiempo. El tiempo me sobra. El tiempo me sobra. Y en inglés hay un refrán que usamos que es fake it till you feel it. Okay. ¿No? Como te vas, sí, puede ser que te parezca un autoengaño, como que siempre me sobra la plata o que siempre me sobra el tiempo, pero empiezas a repetirlo y a repetirlo, una afirmación en positivo y eso es lo que va a ir generando los cambios en las personas que conoces, las experiencias que tienes, ¿no? Porque también es como, no, porque son adicciones. Sí. Los pensamientos, ya que entendemos que el pensamiento genera una emoción, la emoción dispara un proceso químico, fisiológico, hormonal, eso se convierte en adicción. Se convierte en algo familiar. Entonces es como muchas veces lo que heredamos, porque con el estudio del epigenetics, digamos, de este nuevo campo o rama de la ciencia que está estudiando la relación entre las emociones y la genética, sabemos que podemos cambiar nuestra genética. Somos capaces de alterar nuestro ADN. ¿No? Entonces cuando decimos, no, es que yo heredé tal enfermedad de mi familia. Quizá lo que estamos heredando es un punto de vista de cómo nos relacionamos con la vida y con las emociones. Y al relacionarnos con las emociones, las relaciones, la sociedad, la religión, o sea, todas las ramas de la vida, eso es lo que va a hacer. Todos tenemos genes de cáncer, pero no todos se expresan. Correcto. Entonces, quizá lo que estamos repitiendo es un patrón de culpa o un patrón de vergüenza. Y eso es lo que genera una célula abnormal, que genera una enfermedad. Entonces, lo que estamos heredando, quizá, y vuelvo y digo quizá porque muy humildemente, ¿no? Comparto una perspectiva, un punto de vista, estamos heredando maneras de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo que pueden generar una enfermedad o que pueden generar una libertad increíble. Correcto. ¿No? Entonces es como agradecer y aceptar también desde la gratitud esta herencia sociocultural, familiar, etcétera, porque es gracias al darme cuenta de lo que no me sirve, de lo que no me funciona, desde ahí puedo empezar a ver con más claridad y trabajar hacia qué quiero sentir o dónde me siento mejor, con qué personas, porque no esta idea de que uno no se acuerda de alguien por lo que hizo, lo que te regaló, lo que te dio. Lo que nos marca es cómo nos hicieron sentir. Sí. Un maestro, a veces yo tengo memorias de maestros, yo no me acuerdo lo que me enseñaron, pero me acuerdo de cómo me sentía cuando yo estaba en el aula con ellos. Correcto.
Entonces, como enfocarnos más en qué sentimos. Porque eso, la emoción es la que nos va guiando. Y ya después la mente acompaña. Sí. ¿No? Y ese es como el cambio, la evolución en la que está la humanidad, de que hablamos de la nueva tierra, la nueva humanidad. Estamos pasando de una herencia de Descartes, ¿no? De Descartes, de un modelo cartesiano de que pienso, luego soy, y estamos evolucionando y dándonos cuenta de que es al revés. Siento, hay un proceso químico y luego soy, y luego se dispara un montón de realidades y de sincronizaciones, de causalidades, ¿no? Sí. Recapitulando un poquitito, para los oyentes, pues bueno, primero sería una observación, un cuestionamiento, una observación de uno mismo, ¿no? De sus propios pensamientos, de sus propias emociones, hacia dónde lo llevan, ¿no? A uno, y en qué puntos son buenos y en qué puntos son malos, y empezando desde la base de la observación de nuestros patrones y observando nuestro día a día quizás, ¿no? Y nuestros pensamientos, y de ahí utilizar cada uno las herramientas que sientan más adecuadas, porque cada uno utiliza herramientas diferentes y no es lo mismo tú que yo. Quizá a ti te va mejor el yoga y a mí mejor el pilates o a escalar una montaña. Empezando desde ahí, desde la observación de esa creencia, para cambiarlo al hábito, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquitito la fuerza que tienen los hábitos, pasando desde esa creencia al hábito? ¿Qué fuerza tiene esos hábitos en uno como persona, tanto físicamente, mentalmente, espiritualmente, y que nos hagan sentir mejor esos hábitos, supongo, ¿no? Y cómo identificar los buenos, los malos, también, ¿no? Sí, quería tener mucho ojo, como caución, ¿no? Caution. Cautela con el etiquetarlo de bueno o malo. Porque es muy natural y normal, y nos han programado de esta manera, ¿no? Entre el bien y el mal, de querer rechazar lo malo. Cuando rechazamos algo, le estamos dando fuerza y lo estamos invitando en nuestra realidad. Entonces, más allá de lo bueno y lo malo, es en este momento qué me sirve. Porque, como dice una gran maestra de constelaciones familiares, ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo, porque todo depende. Todo es acción, reacción, ¿no? Es como un ciclo de acción y reacción. Y los hábitos es como es una rueda de repetición. Nos convertimos en lo que repetimos. Por eso el hábito es crucial. Nos convertimos en lo que repetimos. Exacto. Me encanta esa frase. No, como dijiste, cuando empezaste a hacer el snowboard, uno baja de culo. Sí. O sea, tal cual. Se rompe todo. Sí. Es conforme vas poniendo atención, observa. Si pongo demasiado peso acá, me caigo. Si no pongo lo suficiente, me caigo. Si no giro, si no muevo la cabeza, es con la repetición. Pero no es cualquier repetición, ¿no? Porque nos convertimos en lo que repetimos. Entonces, ¿qué estoy repitiendo y cómo lo estoy repitiendo? Mis hábitos son una serie de repeticiones. Entonces, no podemos ver esta palabra también de hábito, de tener la habilidad de hacer algo, ¿no? Entonces, y vamos a lo mismo, es como que uno a la vez, con amor, con dulzura, tengo un hábito que reconozco para mí, por ejemplo, el café, ¿no? Que ha sido como
momentos con el café que también le agradezco al café, ¿no? Pero ver en momentos de mi vida de que si soy sincera y escucho mi cuerpo y siento la acidez en el estómago y me doy cuenta que esas 2 tazas de café en ayuna ya no me sirven como antes. Es un hábito que tengo que no me siento bien. No, es difícil romperlo, no porque sea bueno o malo, sino porque es lo que más he practicado, porque estoy habituada a hacerlo. Correcto. Entonces, ¿cómo lo interrumpo? Con té negro, con té verde, ¿verdad? En vez de decir, no, no voy a tomar café, que también lo he experimentado y por eso sé que por ahí no me sirve a mí tanto, pero quizá hay personas que no les viene bien el dolor de cabeza y todo el proceso de desintoxicación, ¿no? Me viene a la cabeza, cuando has dicho eso, tener opciones. Tener ¿No? opciones. Tener opciones. Exacto. Quizás no erradicar ese hábito que sientes que te está haciendo cierto dolor físico, en esa acidez, ¿no? Como en ese ejemplo con el café, podría ser con otra cosa. Tener unas opciones y quizás no romper el patrón directamente, ya que eso también genera un cambio muy grande en ti, fisiológicamente, mentalmente. Exacto. Entonces, me ha gustado lo que has dicho, ¿no? Quizás en ese hábito darle una opción a cambio. A cambio, exacto. Ese es el tema, es que hay que cambiarlo y hay que repetir el cambio. Y en el principio nos cuesta mucha energía, literalmente, mental, física, fuerza de voluntad. Es como cuando aprendes a estar en bici. Te caes una y otra vez hasta que ya vas repitiendo, vas prestando atención, observando. Y ya puedes estar en bici, hablar por teléfono, saludar al vecino, logra comer, o sea, logras hacer muchas cosas porque ya el hábito también es libertad. O sea, el hecho de que somos capaces de poder habituarnos y tener esa automatización en un proceso es increíble, nos libera un montón. Entonces, ver qué hábitos me van a facilitar tener más tiempo, tener más libertad y también convertirme, ¿no?, en lo que yo deseo. Entonces, si mis deseos, ¿no?, y esa es otra cosa de la cual habló mucho el gran Gandhi, Mahatma Gandhi, de alinear lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Okay. Cuando tengo una congruencia, cuando hay alineamiento entre esas 3 cosas, mis deseos, ¿no? ¿Qué deseo en la vida? ¿Qué hago? Si yo deseo una vida en la naturaleza, pero no he tenido un momento ni para ir al parque hace 3 años, hay una falta de congruencia entre mi deseo y mis hábitos. Y eso pesa mucho. Sí. Espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, genera una frustración. Cuando nos habitamos a vivir frustrados y vemos que estamos rodeados de miles de personas que están habituadas a vivir con frustración, se convierte en algo normal. Y es una parte de la vida. Y es cierto para algunos, pero ahí es donde uno tiene que decidir, esto es lo que yo quiero para mi realidad. Y si veo que es un no claro, entonces empiezo a indagar y a ser muy curioso y me pregunto, ¿qué quiero primero? ¿Cuál es mi deseo? Sí. ¿Cuáles son mis hábitos diarios que me están o acercando o alejando de mi deseo? ¿No? Sí. Y después, ¿cómo están mis pensamientos? ¿Cómo está mi palabra? ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? Sí. Porque primero es la relación con uno antes de poder trabajar la relación con la pareja o con los hijos o con la familia, porque muchas veces la manera, o sea, en inglés se llama self-talk. El hablarse a uno mismo. El hablarse interior, a uno mismo, sí, en su cabeza, digamos. Exacto, ¿no? Se ve reflejado en cómo le hablamos al otro.
Entonces muchas veces antes de decir cómo, o sea, cómo se atreven a hablarme de esa manera, ya no, mi mente no va ahí, sino que digo, wow, si ellos me están hablando a mí de esa manera, imagínate cómo se están hablando a sí mismos. Correcto. Sí, sí, Entonces sí. es primero como empezar a trabajar uno, ¿no? A hablarse bonito, a decir, wow, y a enfocarse en qué estoy haciendo bien, Sí. qué funciona en mi vida. Wow, y a partir de lo que va bien, ahora, ¿qué podría mejorar? ¿Dónde podría traer un poco más de luz? ¿O qué siento que me está pesando? Quizás sea una relación con otro, quizás sea la relación con el dinero, con el espacio en el que vivo, ¿no? Elegir, vete por una cosita y pensar, bueno, primero el pensamiento, porque a veces queremos cambiar hábitos, empezar a invertir en la bolsa, aprender de como herramientas externas, pero el primer paso es cuál es mi diálogo Sí, sí. interior, cuál es la frase, el refrán, la creencia interior. Primero es ahí y de ahí se te va a aclarar dónde puedes empezar a tener como diferentes hábitos. Wow, si me estoy hablando de esta manera o tengo esta creencia de que, ¿no? de que hay una cadencia, porque Sí, sí, suelen sí. ser limitaciones, cadencias, donde puedo y podemos buscar evidencias que nos demuestren, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Tengo un hogar. Tengo la posibilidad de escuchar un podcast. Somos privilegiados. Sí. Y como buscar evidencias que te dicen, no, esa creencia no es cierta. Correcto. Y ya, ok, ¿qué es lo opuesto? Sí. ¿Qué es lo opuesto a eso? Y empezar a trabajar desde el pensamiento, porque vas a empezar a sentir algo diferente y ya ese sentir te va, porque para cambiar un hábito necesitamos fuerza de voluntad. Sí. Entonces, cambia un hábito que sea como, claro, es accesible. Correcto. ¿No? Sí, 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 sí. yo ahorita estoy como que quiero empezar a otra vez relacionarme con el gimnasio y pesas, ¿no? Pero yo sé que si yo me propongo, bueno, voy al gimnasio 3 veces a la semana a trabajar con las pesas. En este momento, no, eso yo sé que va a ser una mentira, no Ok. es accesible. Pero si digo, bueno, tengo una mancuerna de 5 kilos en la casa, voy a dedicarle 10 minutos al día en la mañana a alzar esa mancuerna. Ya También eso es más accesible. ser realista con sus propias accesibilidades y Exacto. limitaciones con tiempo, ¿no? A mí la verdad, sí, me resuena mucho lo que dices. Primero que todo, sí es observar y cómo ocupar, a mí me viene a la cabeza cómo ocupar mi tiempo. Soy el que puedo elegir cómo ocupar mi tiempo. ¿Qué deseo hacer? ¿Cuál es mi propósito, no? ¿Cuál es mi propósito y qué deseo hacer? Y de ahí, la verdad, me funciona mucho, por ejemplo, escribir como herramienta para reorganizar mis situaciones, mis cuestiones, mis creencias limitantes también, mis bloqueos también y con qué vinculaciones me quiero mejorar. Y luego algo que me funciona muy bien es la potencia de cuando ya lo siento y lo tengo como emoción y ahí pasa a ser al motor de la voz. Doy voz cuando estoy seguro de ese pensamiento y de ese sentir. Transmito a mis seres queridos lo que deseo para así entregarlo al universo y que el universo me lo devuelva de alguna manera. Para mí eso me funciona muy bien. Tengo que estar seguro muchas veces de todo lo que expreso hacia afuera. Algunas cosas no se convierten en realidad, pero otras cosas se convierten en realidad porque cuando lo expreso veo el reflejo de las otras personas y esos pensamientos y esos sentimientos que me vuelven a mí y me potencian o me hacen cuestionar también si cómo ocupo mi tiempo también no afecta a los demás también, ¿no? Porque hay que ser consciente de que, bueno, es lo que uno desea también puede llegar a afectar a los demás, ¿no? Y en ese cambio de hábitos
La verdad que empiezo por allí, ¿no? En el punto de observación y el parar también siento que hace muy bien, ¿no? El tomarse un tiempo con la conexión con la naturaleza, el ir a caminar, el estar en silencio mentalmente, o sea, estar solo, básicamente, o acompañado de la naturaleza, o de un río, o de un parque en una ciudad también. O sea, cuando estaba viviendo en las ciudades, he necesitado, como el agua, ir a un parque o relacionarme de alguna manera conmigo mismo para encontrar mis defectos, mis cosas buenas y de ahí, de esos hábitos, quizá convertirlos en realidad, ¿no? ¿Cuál dirías que es el paso de, desde, desde esos hábitos a la realidad? ¿Cuál, cuál, sí, ¿cuáles son los tiempos? O sea, cada uno tiene su tiempo, supongo, ¿no? Pero nos podría explicar un poquitito, para ir terminando el episodio, más o menos, cómo de esos hábitos pasamos a la realidad que vemos a través de nuestros ojos, que es una película que vemos todos los días, y cómo es ese interlude, ese paso de un canal a otro. Ahí es como la magia, ¿verdad? Ahí es ya la parte mágica y creo que lo que has dicho, a ver, hemos hablado de que nos convertimos en lo que repetimos. Estamos en una época de mucha información. Es muy fácil estar sobreestimulado. Entonces nos acostumbramos, ¿no? Lo que nos parece normal no es necesariamente que sea, entre comillas, normal. Es que estamos habituados a verlo. Estamos acostumbrados a algo y por eso se normaliza. Entonces es muy importante lo que acabas de decir, empezar creando espacios, así estés en un invierno terrible, encerrado por la nieve, por lo que sea. A veces, porque yo vengo de la ciudad, ¿no? Sí. Muy cerca Ruido. de Manhattan, Sí. non-stop, Sí. ultra plus, ¿verdad? Todo el año. Nieve o no haya nieve. Entonces, el baño para mí, en esos espacios, se convirtieron en un santuario, o sea, como en un espacio para mí muy sagrado, y a veces era simplemente dejar que corriera el agua, poner como algo debajo del chorro de agua para que generara un sonido, cerrar los ojos y enfocar la mente en ese sonido, porque lo más importante es el hábito de entrenar la mente a enfocarse en una cosa. Así, o sea, como hemos hablado, hay miles de maneras de hacerlo. Pero al final es ese hábito de poder enfocar la mente en un punto, y mientras más lo practiques, más fácil se te va a hacer entrar en ese espacio, en esa frecuencia, ¿no? Son como esta idea o la metáfora del centro del huracán. Alrededor hay un caos, pero en el centro de un remolino es un espacio vacío. Correcto. Es un espacio vacío, no hay interferencia, y el espacio vacío es el eje del caos que le rodea. Entonces, cuando logramos habituarnos a a relacionarnos más y más con este eje que somos, que para cada persona es individual y es diferente, sin embargo, tenemos es un eje, el eje es el eje, ¿no? La realidad se empieza, a ver, lo primero es darse cuenta que tú has gestionado tu realidad, y eso es algo muy, muy complejo y profundo y difícil cuando dices, ¿cómo es posible que vas a decir que un niño que ha nacido en la Franja de Gaza es responsable por su realidad? ¿Verdad? Es como, ya es un tema muy denso, es física cuántica, es constelaciones familiares, se acerca, pero cuando entendemos de que somos
el resultado de un montón de procesos que han pasado y siguen sucediendo y que estamos participando en la creación, ¿no? Lo mejor que podemos hacer es tomar responsabilidad primero por nuestra realidad. Y desde esa responsabilidad, o sea, desde el punto de que yo soy capaz de responder. No es que yo soy culpable. La responsabilidad y la culpabilidad son dos cosas, en mi perspectiva, opuestas. El responsable no es el culpable. El responsable es el que tiene la capacidad de responder. Resolver, ¿no? De resolver, de elegir algo diferente, ¿no? Y estamos en este momento de la expansión de la conciencia humana, de decir, alto. O sea, imagínate si todos los soldados del mundo tuvieran ese momento, que este es un gran rezo para mí, tuviesen ese momento de estar en su eje, de decir, ya no más. ¿Qué hacemos, no? Aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Yo tengo la capacidad de decir, ya basta. Ni un misil más, ni una bala más. Ya basta. Los que trabajan en las fábricas que producen armas, que hagan un paro, que digan ya basta. Los consumidores, ¿no? Como si paramos y decimos, wow, este es nuestro poder. ¿Cómo efectuamos la realidad? Entonces es mágico porque somos ingenieros de la realidad y podemos estar ingeniándola como, ni sé si eso es un verbo de ingeniar, sí lo es, correcto. Como de decir, bueno, tengo este deseo, voy a ser tenaz en mi compromiso con estos hábitos y no voy a parar hasta que se me haga realidad. También podemos hacerlo al revés y decir, esta es mi realidad, ¿cómo llegué aquí? ¿Cuáles han sido mis hábitos, mis creencias, mi día a día, mis conversaciones, mis relaciones que me han llevado aquí? Hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer, no? Entonces, y no es como, sí, en un momento puedes elegir como un ejercicio intelectual, lo voy a mirar desde ahora hacia adelante o al revés, pero entender que la realidad se mueve en las dos direcciones a la misma vez. Sí. Me viene a la cabeza, yo tengo una hernia discal en la parte lumbar y me viene mucho lo que me estás diciendo porque, estoy viviendo esa realidad en mi vida, ¿ok? Es un problema en la espalda que me afecta en diferentes situaciones que me han llegado a afectar, a doler para no poder andar y tener que estar 2, 3, 4 días con dolores, la verdad, inaguantables. Entiendo que esta es mi realidad y la acepto. Y fue por unas causas que no cuidé mi espalda durante 10 años con trabajos físicos repetitivos, ¿ok? Que me llevaron hasta ese punto. En ese punto, la verdad, sentí mucha frustración. No escuché al médico, no quería entender, como que hubo unas ciertas fases hasta que llegué al punto de decir, ok, tengo esta dolencia. Vamos a ser sinceros conmigo mismo. Tengo esta dolencia. Ok, ese es el pasado y esas son las causas. ¿Cómo quiero vivir desde el día de hoy hacia adelante con esa realidad? Pues mira, vamos a hacer un poco de ejercicio quizá por la mañana, algo que refuerce la zona muscular y también empiezo a ser consciente de los movimientos físicos que realizo y tengo la potencia de poder decir, o la fuerza, mejor dicho, de poder decir, ese movimiento no lo voy a realizar o no voy a levantar 50 kilos de arena durante una mañana entera. ¿Te puedo ayudar con otra cosa? Ser realista con mi realidad. Esta es mi realidad, tengo una dolencia. Y si no la atiendo o no soy consciente de esa realidad que tengo una afección en la espalda, iré a peor. ¿Ok? Entonces, siento que a mejor no puedo ir, pero quedarme como estoy
sí, físicamente. Y a No, y mejor, sí bueno, puedes ir a sí. mejor, así como se puede mover el disco en una dirección, Ujú. Bueno, sí, se puede volver a mover en la sí, otra dirección. sí, sí, sí. Y es exactamente eso lo que acabas de decir, que al hacerte más consciente y responsable, tomas mejores decisiones. Sí, sí, sí. Y veo reflejado, ¿no? Con todo esto. Y con esto, bueno, Cristi, te quería agradecer muchísimo, muchísimo por tu tiempo. La verdad que, bueno, gran guía para mí desde bien joven, que he tenido la dicha de conocerte y la verdad que has sido siempre un impulso en esa búsqueda de algo más, en qué podemos mejorar, ¿no? Siempre con respeto, con cariño. La verdad que siempre me habéis tratado como uno más de la familia y la verdad que lo agradezco muchísimo. También, bueno, comentar a los oyentes que ahorita vas a hacer un retiro por acá, por Costa Rica. Y bueno, ¿y cómo te gustaría, si te gustaría que los oyentes, si tienen alguna duda Sí, claro. sobre este episodio, si se quieren conectar contigo para Me charlar, encantaría, me cómo se encanta pueden... conectarme con todas las personas posibles. Hago un retiro anual en Costa Rica, este año va a ser en julio. También hago como experiencias por Zoom, Ujú. online, Ok, contenedores, donde trabajamos mucho esta parte del mindsetting, de los patrones inconscientes y traer, ¿no? Como darle un espacio a que ese inconsciente lo podamos ver, podamos relacionarnos con él correcto. y sí, ¿De qué manera se podrían poner puede en ser contacto? por Instagram, Ujú. Cristi y Davoy es el handle. También por correo electrónico, hello@cristiydavoy.com Ok, y en la descripción ok, y en sí, los sí. comentarios del podcast Ahí, ahí te paso ahí lo pondré los los links. enlaces y también te puedo pasar enlaces sobre el doctor que Ujú. mencioné, Bruce Ok, Lipton, y algunos estudios interesantes para los como que son perfecto. amantes, ¿no? Ujú. de research y Ok, data ok, sí, sí, para que los oyentes tengan diferentes recursos para mejorar su estilo de vida, digamos, ¿no? Pues muchísimas, muchísimas gracias, a ti, Cristi. muchas gracias, Con Jonas. esto vamos terminando el día de hoy. Espero que abracéis el contenido, que os sirva para un día a día más equilibrado, más balanceado, que nos hagamos un poquito el cuestionamiento de nuestra propia realidad, de dónde viene nuestra propia realidad, de qué cositas podríamos mejorar. Ojalá que ni que sea una simple cosa de la que hemos hablado os pueda servir en vuestro día a día. Para nosotros será más que un placer y os mando un abrazo muy grande a todos.